Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 de la mañana, gracias a la sintonía. Seguimos y vamos a comenzar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada de este miércoles 25 de octubre del 2023. Han pasado ya varios días del proceso electoral. Quien les habla había mostrado su extrañeza por el silencio del presidente de la República. No teníamos conocimiento de su agenda. Presidente electo de la República, no teníamos conocimiento de su agenda en Europa. De hecho, se fue sin informar. Finalmente, anteayer en realidad, ya informó el presidente electo Daniel Noboa que se encontraba en Italia, una primera reunión con el Instituto Ítalo Latinoamericano, pidiendo apoyo para el tema de seguridad. Ayer, en cambio, estuvo en España, mantuvo un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Le ha pedido apoyo en el Parlamento Europeo para una aspiración que no la pudo concretar el gobierno del presidente Lasso, y claro, no depende solamente del gobierno ecuatoriano, mejor dicho, no depende del gobierno ecuatoriano, para hablar con propiedad. Eso depende de la voluntad del Parlamento Europeo y tiene que haber unanimidad entre los países miembros, los 27 países miembros del Parlamento Europeo para la extensión del visado Schengen. Ha confirmado además a Gabriela Sommerfeld, la empresaria Gabriela Sommerfeld, como su futura ministra de Relaciones Exteriores, que viene a ser la primera ya confirmación, ahora sí, la oficialización, una vez que Noboa ha sido electo presidente, de este personaje que será su canciller, su ministra de Relaciones Exteriores. En medio de todo esto, las conversaciones de carácter político posterior al proceso electoral, lo que podría pasar en la Asamblea Nacional. Leamos la política y le invito a hacerlo a la doctora Ana Changuín. Ella es analista, es especialista en temas legislativos y también se desempeñó como viceministra de Gobernabilidad en su momento. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Un saludo afectuoso para todos quienes nos escuchan en este momento y sintonizan a Primera Plana. Gracias. Primera hora. A primera hora, sí. Gracias. ¿Cómo visualiza usted este momento político, Ana? Bueno, creo que es normal que continúe en cierta medida la incertidumbre de los ciudadanos y que tengamos esa ansiedad por conocer cuál va a ser la forma de desempeñarse o el planteamiento del gobierno del presidente electo. Primero teníamos la incertidumbre por quién iba a ser el nuevo primer mandatario, luego eso se transformó a esperanza. Ahora mismo estamos muy pendientes de quiénes van a ser su gabinete y no es para menos. Creo que inclusive esta es una de las informaciones que yo demandé en distintos espacios, porque es importante saber quiénes son esos hombres y mujeres que van a acompañar al primer mandatario para lograr toda esa agenda prometida, todas esas ofertas de campaña y todas esas promesas hechas a los ciudadanos y por las cuales está en este momento ahí. Ya hemos tenido algunas pistas. Creo que el estilo del presidente es este. Yo no lo veo algo como sorpresivo. El presidente ha demostrado ser muy sobrio, ha demostrado ser muy cauto. Entiendo que necesitemos más información, pero yo diría que esperemos un poquito más. También en términos de estrategia debemos comprender cómo son las redes sociales, y cualquier equipo que se lanzara en este momento creo que podrían inclusive tratar de quemarlo por completo. Así que creo que por ahí va un poco la lectura que está haciendo el equipo del presidente. ¿Qué representa para usted el presidente electo Daniel Noboa, en este caso para el país? Es una figura sobre la cual no se le apostaba mucho, si se quiere, durante la campaña. Bueno, finalmente fuimos a una segunda vuelta y él resultó ganador de esta segunda vuelta, y usted hablaba de esperanza. ¿Qué representa Daniel Noboa? Creo que Daniel Noboa, al haber sido electo, y bueno, tendríamos que hacer un análisis de contexto, imposible hacer un análisis aislado, pero representa lo que podría denominarse para mí el fin del clivaje, correísmo-anticorreísmo. No digo y no se entiende el fin del correísmo. No, el fin del clivaje, al menos en esta etapa política ecuatoriana. Creo que está claro que quienes votaron por Daniel Noboa apostaron por una tercera vía. No la vía de confrontación, no la vía de recordar, bueno, ya hicimos esto, bueno, ¿y cuándo fue eso? Bueno, fue hace algunos años, pero lo hicimos. No apostaron por esa vía, tampoco por la vía de la revancha, no lo hicieron. Apostaron por la vía de esperanza, de oportunidades, de éxito. O sea, no es lo mismo hacer la comparación de Lasso versus Arauz en 2021 o... digamos, vamos a imaginarnos que nos vamos a un multiverso y que hubiésemos tenido una segunda vuelta entre Luisa González y Cristian Zurita.
o si hubiese estado vivo Fernando Villavicencio. Digo, para hablar de ese clivaje correísmo-anticorreísmo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y sé que los porcentajes son casi similares. Si analizamos los resultados igual de 2021 con los del 2023 ahora en unas elecciones anticipadas, se parece, pero eso no debería sorprendernos, Fabricio. Tú eres una persona estudiosa de electoral y las segundas vueltas, normalmente las segundas vueltas ecuatorianas, los balotajes, tienden a ser cerrados. Inclusive ahora yo me esperaba un poco menos de diferencia, inclusive. Me esperaba que sea un poco más apretado. Pero los balotajes ecuatorianos tienden a ser cerrados. No hay esta enorme diferencia históricamente, podemos verlo más adelante, sabemos que en Ecuador se ve y lo vemos siempre tostar granizo, pero no, normalmente a mí no me sorprende mucho el escenario que tenemos ahora. Creo que Daniel Noboa, regresando a lo que decía Belkis, puede encarnar ese liderazgo, puede encarnar esa capacidad de diálogo, conoce la Asamblea. Él es una persona que tiene experiencia legislativa y no creo que vaya a subestimar la necesidad de entablar procesos de diálogo, puentes e inclusive, desmitifiquemos la palabra, negociar con sectores que piensan distinto a él. En este sentido, Ana, y bajo la lógica del fin del clivaje correísmo-anticorreísmo al cual usted hacía referencia, ¿por qué cuestionar este respaldo, si se quiere, anticipado por parte de varios miembros de la Revolución Ciudadana al gobierno de Daniel Noboa? A ver, yo he escuchado esos cuestionamientos y soy muy crítica a aquello. RC, más allá de afectos y desafectos, son la primera minoría en el Parlamento. En este momento tienen una fisura, es una fisura evidente, hay muchas personas que están cuestionándose la capacidad que van a tener, no es su fin, no están destruidos. En realidad yo no subestimaría la representación que ellos tienen. Ellos definitivamente llevan ahí la voz de un segmento, de un gran segmento de ecuatorianos, y solo por eso merecen el respeto de todos. Ellos ganaron curules, son la primera minoría y es necesario conversar con ellos. En estos días también se han escuchado, y estoy segura de que quienes siguen la noticia política ecuatoriana han escuchado todos estos guiños, todos estos coqueteos que se han dado, estas buenas señales que se han dado del lado de los asambleístas correístas para poder llegar en términos de gobernabilidad a un, si se quiere, entendimiento, ¿no? Finalmente eso es lo que importa, eso es lo que interesa, que exista gobernabilidad. Sí, a ver, creo que es una de las principales lecciones que hay que aprender del gobierno que sale. El gobierno del presidente Lasso desde el inicio tuvo una relación hostil con la Asamblea, desde el día 1. Ni siquiera, recordemos que ni siquiera se posesionaba el presidente de la República. No llegábamos al 24 de mayo del 2021 y ya había justamente esta situación ya de enemistad. Y si no me equivoco, inclusive días después de la posesión del presidente Lasso ya se escuchó: voy a gobernar sin la Asamblea. Vamos a hacer todo sin la Asamblea. ¿Va a ser posible sin la Asamblea? Bueno, creo que la historia nos ha enseñado, y con el decreto del 17 de mayo, que no fue posible sin la Asamblea. Así que creo que es una de las principales lecciones que hay que aprender. También depende mucho y dependerá muchísimo de cuál es la agenda que quiera plantear el presidente Noboa. Si él quiere... Todavía no la conocemos. No, todavía no la conocemos, tenemos el plan de trabajo, sabemos y vamos a ser muy rigurosos, ¿no? Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el plan de desarrollo se basa en el plan de gobierno del presidente que se elige. Eso es real. Entonces el plan de gobierno se lo transforma con indicadores, con metas, lo hacen ahí todos los estudiosos en gestión de proyectos, y lo transforman en en el plan de desarrollo, que es lo que va a guiar y va a dar los lineamientos operativos para el gobierno. ¿Que eso se dé o no se dé? Bueno, yo creo que debe darse porque la ley lo determina, pero en cuánto tiempo no lo sé. Vamos a tener que entrar un poco y navegar de forma manual, primera cosa. Segunda, ¿por qué decía que dependeremos del planteamiento del presidente? Porque si el presidente quiere, y supongamos que él quiere exponer y lograr una agenda arriesgada, es decir, reformas importantes en materia penal, quiere reformas en seguridad, no sé, quiere hacer jugadas arriesgadas en las que va a necesitar la Asamblea, pues bueno, el entendimiento y la coordinación van a ser mucho más necesarias. Si él, por el contrario, quiere mantener una agenda, digamos, light, no confrontativa, quiere mantener una agenda también en ciertas cosas en piloto automático y concentrarse en otros proyectos, que puede ser. Yo también he sido enfática que estos 17, 18 meses que va a tener el primer mandatario no alcanzan para estrenar ni cortar cintas en todas las materias.
tiene que escogerse. Y yo creo que sería muy bueno, aquí voy a correr el riesgo de que se crea como que yo tengo la receta. No, no la tengo, pero yo podría dar alguna pista que el gobierno debería concentrarse en hacer 2 o 3 cosas espectaculares. 2 o 3 cosas espectaculares porque el tiempo no da para más. ¿Sobre la base de lo inmediato y de lo urgente o no necesariamente? Yo diría, sí, por supuesto, Ok. por supuesto. En lo inmediato, lo urgente, lo importante y lo urgente podría ser, Ajá. Belkis. Y sí, los demás servicios, por ejemplo, brindarle a la ciudadanía la tranquilidad de que los servicios públicos, por ejemplo, han mejorado. Yo creo que ahí va a ser muy difícil iniciar desde cero y arrancar programas y proyectos en todas las materias porque simplemente no alcanza el tiempo. En términos de lo público, un proyecto de inversión tarda muchísimo en ser aprobado, en ser revisado. Tenemos un presupuesto prorrogado. Yo he sido también en esto reiterativa. El pastel ya va cortado. Se está hablando ahí de algunas jugadas que se van a hacer para poder rediseñar el presupuesto. Bueno, pero hay límites y sabemos que la ley determina límites para este tipo de ajustes. Entonces, yo creería que si se concentra el nuevo primer mandatario en, por ejemplo, hacer jugadas estupendas, espectaculares, que tengan un impacto, ¿en qué? En materia de seguridad. En materia de seguridad. Se hablaba, por ejemplo, del tema de Fuerzas Armadas. Recordar, por ejemplo, que eso está en segundo debate ya en la Asamblea. Eso estaba listo. El informe de la comisión ocasional, la comisión de enmiendas, estuvo listo para conocimiento del Pleno. No tengo dudas que iba a haber los votos en el Pleno, los 92 votos para aprobar ese proyecto de reforma parcial a la Constitución. El tema es que aprobado eso, en 45 días tiene que haber referéndum ratificatorio. Y nos fuimos nuevamente Por a eso le un digo, proceso. o sea, es que no es tan sencillo. Yo a veces cuando escucho tan ligeramente hablando a alguna gente de consulta popular, referéndum, como que fuera una cosa de soplar y hacer botellas. Aprueban esa reforma que, de acuerdo, se necesita para posibilitar la participación complementaria de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna sin necesidad de un estado de excepción. Ya, aprobado eso, hay que ir a las urnas a ratificarlo. Y un poco para recordarle a la ciudadanía, esto se presentó ante la Corte dio luz verde para que esto se tramite a La través Corte de dio la vía. reforma No enmienda, sino constitucional. reforma. Reforma constitucional, esto tiene un trámite en la comisión, tuvo un trámite en la comisión de enmiendas de la Asamblea, esto duró un año. Me parece que un año, no necesariamente un año entre el primer debate y el segundo, pero casi que un año duró este tema. Y al final me parece que fue el 10 de mayo o por ahí, salió el informe para segundo debate y esto quedó listo. Pudo haberse puesto en el orden del día. Luego viene el decreto de muerte cruzada el 17 de mayo, o sea, 7 días después. Si la memoria no me falla, fue el 10 de mayo. Así que esto está listo. Pero como dices, Fabricio, esto tiene consecuencias y el ponerlo o priorizarlo en la agenda legislativa que inicia tiene grandes implicaciones, ¿no? Y una de ellas es que nos vamos a elecciones. Bueno, nos vamos a un proceso electoral, es lo que quiero decir. Es un referéndum ratificatorio. Nos vamos a un proceso electoral que significa presupuesto, que también habría que por responsabilidad pública, si el señor presidente Noboa persiste en la idea de presentar una consulta popular en los primeros 100 días de su gobierno, creo que lo responsable sería un solo proceso. Intentar empatar esto para que haya un solo proceso y no gastar recursos de los ecuatorianos, porque no son menos de 70 millones que se hablan por cada uno de los procesos. ¿Es pertinente pensar en una nueva consulta popular más allá de este tema que está en trámite en la Asamblea y que veremos en este caso si se retoma o no? La consulta popular planteada por Daniel Noboa, ¿es pertinente en estos momentos, en tan poco tiempo de gobierno? Yo creo que sí, Belkis. Yo creo que sí. En realidad, yo siempre creo que, y esa ha sido una de mis máximas, siempre es buena idea consultarle al pueblo ecuatoriano. Y si esa es un poco la legitimidad que se requiere o se necesita absolver dudas y respaldo y obtener respaldo del pueblo ecuatoriano para realizar grandes cambios en un momento crítico para el país, sí creo que es buena idea plantear una consulta. El timing y también la historia, nuevamente, la historia nos ha enseñado y nos da grandes pistas de lo importante que es entender el momento político que se vive y plantear un proceso de estos en el momento adecuado y no cuando bueno, ya nos despejamos y nos liberamos de otros temas. No, una consulta popular tiene que plantearse en el momento político adecuado. ¿Sabe por qué me hace ruido? A ver, conceptualmente, sí, de acuerdo, yo coincido. Siempre hay que preguntarle al mandante. ¿Quién es el mandante? El pueblo ecuatoriano. De acuerdo. Pero, y ahí viene lo que me hace ruido. El tema es la oportunidad de las consultas populares,
Las preguntas que se plantean en consultas populares. ¿Cuánto resuelven los verdaderos ¿Cuánto problemas resuelven? del Porque, país? y decía Carlos Rabascal anteayer que estuvo acá, algo que es absolutamente cierto, 44 años de vida democrática y los problemas siguen siendo los mismos. O sea, con sus matices, con sus bemoles, pues siguen siendo los mismos problemas. Y muchas de esas consultas populares, Ana, Belkis, amigos y amigas, van a coincidir conmigo, han servido para determinados propósitos de los gobiernos de turno. Eso ha pasado. Entonces, ¿cómo creer que realmente una consulta popular va a apuntalar la solución a problemas estructurales cuando en realidad la solución debería venir del diálogo, de la conciliación, de la coexistencia de las funciones del Estado, de la aplicación de las normas legales? Porque aquí también se ha establecido un mito, Ana, que con la reforma legal ya se soluciona el problema, que la reforma legal es la panacea, que la ley no sé cuánto, y tenemos aquí un montón de leyes que no se aplican o no se les da seguimiento. A ver, yo creo que tú has dado algunos elementos que son los que debemos considerar. Uno, clarísimo, una consulta popular, aun cuando tenga las preguntas mejor formuladas, las temáticas más importantes, una consulta popular no es una varita mágica ni resuelve todos los problemas. La consulta popular puede brindarte algunas herramientas y dijiste una palabra muy importante, para apuntalar un proceso y una serie de cambios que necesita el país. Sí. Reformas, y esto se lo tendrá que realizar, y se lo tendría que realizar de manera paralela con una serie de estrategias. Por supuesto, buena gestión, depuración de la policía, que todo el mundo habla de depuración de la policía, pero no se imaginan lo complicado que es este tema. Y dicen, no, tienen que depurar, tienen que sacar a los malos y dejar a los buenos. Bueno, no saben, o sea, hay un montón de vectores, de temas y de aristas que se van a tener que considerar si se habla de, imagínense, de sacar a gente de una institución del orden. Pero es necesario. También el poder determinar una agenda potente y una agenda rápida y acelerada legislativa. También es importante. Hay muchas cosas que ni siquiera requieren consulta, es verdad. Y que sí hay que ajustar algunas cosas en materia legislativa. Pero yo creo inclusive, yo voy a ir más allá. Yo siempre he sido de las personas que creen más en la institución de la Asamblea, inclusive para el control político más que para la legislación, porque en Ecuador estamos repletos de leyes. Tenemos casi que una polución normativa y todo el mundo quiere salir, todos los asambleístas quieren salir con sus 18 leyes, 15 leyes, y en realidad eso no abona. Tenemos casi 600 proyectos de ley que quedaron en trámite y ahí sí, con bastante conocimiento legislativo se tendrá que aprovechar esos trámites para poder llevarlos hasta el final. Y son algunas de las estrategias. Equipo competente, equipo experimentado, supongo que son algunas de las consideraciones que debe estar haciendo el equipo de trabajo del presidente electo. Pero ninguna de estas cosas soluciona por sí sola los grandes problemas que tiene el país. Yo sí creo que la consulta popular puede ser refrescante inclusive para los ecuatorianos y partir desde ciertos puntos mínimos y sobre ciertos acuerdos nacionales sobre qué es lo que queremos nosotros para nuestro país. ¿Queremos más lineamientos en seguridad? Ok, presidente, tenga. Aquí hay una herramienta para que usted vaya y nos ayude en este tema de inseguridad que tenemos. Ah, ok, queremos que... si queremos volver al tema de la extradición, por ejemplo, una gran temática, pero sí, quedó diluida, quedó aplastada, quedó casi enterrada, pero volvamos entonces al debate. Si se trataba de la persona, bueno, ya no va a estar la persona, vamos al tema. Ana, siguiendo en este tema de la consulta, hay quienes lo ven como una venta de humo quizá. A estas alturas, ¿no cree usted que el país ya merece o merecía tener mayor claridad sobre esta intención de consulta, sobre hacia dónde apunta? Porque claro, la gran interrogante entre los ciudadanos es, bueno, ¿y ahora qué nos van a preguntar? No, si ya venimos escuchando de esta propuesta desde la época de campaña, ¿no se supone que merecemos o merecíamos tener mayor claridad sobre esta intención? Es un gran planteamiento. No creo que una consulta popular sea una venta de humo. Creo necesario poder abordar, y repito, creo que puede ser una herramienta poderosa para abordar grandes problemas que persisten en el país. También creo que la consulta popular pasada, la que se dio en febrero del 2023, fue planteada en el momento equivocado. Creo que habían grandes temáticas. Me ratifico que habían grandes temas que debían ser consultados al pueblo ecuatoriano y por eso me genera algo de ilusión pensar
que ahora si el problema, escúcheseme bien, eran las personas, podamos concentrarnos en los grandes temas, ahora sí. Lo que me preocuparía es que el planteamiento demore muchísimo. Hay grandes retos para poder hacer una consulta popular. Que no le pase lo que le pasó a Lazo. Y que se habló de la consulta popular desde la posesión. Desde la campaña. Yo creo, desde la campaña, e inclusive deberíamos hacer ese ejercicio. A mí me parece que desde el discurso de posesión se habló de la consulta popular. Y se lo fue posponiendo y bueno, y venía una temática, otra. Es verdad, en el Ecuador la coyuntura te come, y eso es cierto. Ustedes que siguen la política, la coyuntura te come. Se puede planificar, pero no puede pasarte eso. Y así mismo, mientras atiendes la coyuntura, tendrá que haber un equipo que esté atendiendo la planificación. Así que es una jugada difícil porque el proyecto de consulta popular, el proyecto de preguntas diferenciadas, decimos consulta popular, pero sabemos que pueden haber temas que sean temas para enmienda constitucional, otros para reforma, qué sé yo. Sabemos que hay ese tipo de particularidades técnicas. Ya deberían estarlo trabajando ahorita. Yo más que el tema de la consulta, yo me quedo con lo primero que usted dijo, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el país está saliendo de un gobierno que ha tenido graves problemas de gestión, que no ha sido eficaz ni eficiente en la gestión. Y yo creo que por ahí tiene que empezar la gestión del presidente Noboa, del presidente electo Daniel Noboa, una vez que asume el poder. Gestión y hacer 2 o 3 cosas espectaculares, como usted lo ha señalado, de gestión, ya que depende del Ejecutivo para por lo menos tratar en algo de arreglar este desastre, ¿no? Correcto. Yo creo que plantearse vamos a hacer, inclusive vamos a hacer una dinámica, ¿no? Aquí vamos a pensar e imaginar que estamos en una mesa de trabajo. Yo plantearía inclusive que vengan todas las temáticas y decir, llévense todo, encárguense de todo lo demás y me dejan con seguridad. Si el presidente logra generar un cambio en materia de seguridad, si logra hacernos sentir a los ecuatorianos que no nos van a matar en la esquina cuando vamos a comprar el pan, creo que habrá hecho una gran gestión el presidente en estos pocos meses. También entender que se trata de un periodo de transición. Exacto. Todos, asambleístas, no ofrecer tanto y entender las urgencias. Correcto, asambleístas y ejecutivo, estoy segura que ponen un pie. El día que se posesionen van a decir, bueno, ¿cuál es la planificación para reelegirnos? Va a ser así. Esa va a ser la dinámica. Está bien y creo que es válido, creo que es legítimo, es un periodo demasiado corto, imposible generar cambios en esa Oiga, etapa. yo le quiero pedir una reflexión en la recta final de este diálogo sobre algo que me escribe el colega, académico y amigo Andrés Jaramillo. Me dice lo siguiente: el acercamiento a Noboa del correísmo es evidentemente orgánico. Bueno, ahí se ven las declaraciones de Luisa González, lo que dijo Pamela Aguirre, que lo mostramos hace un momento en el evento de posesión, lo de Marcela Guiñaga también, más allá de que Marcela Guiñaga está alejada de la parte dirigencial, pero dice, no es aislado, es orgánico, no una iniciativa personal. Se entiende en el contexto de la nueva configuración de la Asamblea, con el gobierno de Daniel Noboa existen mejores condiciones para lograr un frente legislativo, dice Andrés. Con Construye es imposible teniendo el apoyo del gobierno, sería más fácil atraer al Partido Social Cristiano. ¿Cómo asume usted esta reflexión de mi colega que le traslado a Ana? Pragmatismo, ¿no? Creo que podría ser esa la palabra. Aprender de la historia. No diría que hay una opción, no diría que hay una opción perfecta o ideal. Claro, habrá mucha gente que diga, no, ¿cómo se va a aliar con este grupo? Bueno, debemos empezar a comprender que es necesario que exista algo de coordinación, no obsecuencia. Porque tiene que haber también check and balance, tiene que haber control político. Yo ahora mismo no sé quién realiza control político y quién está verificando que lo que están haciendo los ministros en esta etapa y desde de 17 de mayo de 2023, cómo se están utilizando los recursos, porque nadie simplemente los está viendo. Es necesario que haya un contrapeso, es necesario que haya control, pero también se requiere coordinación, si no vamos a caer en lo mismo. En términos de practicidad y para quienes nos escuchan, por supuesto que es más sencillo llegar a un entendimiento con 2 líderes o con un líder, con una masa disciplinada, con una masa militante, cohesionada. Por supuesto que es más sencillo. Siempre hacer una colcha de retazos va a ser un reto muchísimo más difícil, que va a requerir acuerdos mínimos, gestiones inclusive individuales, o acuerdos individuales con ciertos grupos o con inclusive un asambleísta para los votos de los famosos independientes. Pero
creo que el comentario de Andrés es bastante pragmático. No diría tampoco que hay una receta ideal, como les dije, también va a depender de cuál es el planteamiento que tiene el presidente electo. Él tiene experiencia legislativa, eso es algo que a mí me reconforta. No muy amplia, pero en todo caso. Sí, Tuvo su porque paso. fue un periodo, por supuesto, fue un periodo que se cortó, pero respeta. Yo creo y me adelanto a pensar que él respeta la asamblea y sabe que es necesaria la coordinación. Aun cuando fue un periodo corto, Belkis, recuerda que tuvieron ellos, yo creo que tuvieron 2 económicos urgentes. Y no es menor cosa tramitar económicos En la urgentes. comisión que No es menor cosa presidía. coordinar votos para Ujú. los económicos urgentes. Sabemos que uno pasó por el Ministerio de la Ley, pero también hubo jugadas, ¿no? Ujú. También hubo ahí algo de cabildeo. Así que yo considero que el presidente electo respeta la asamblea, respeta la figura, la institución y puede llegarse a ciertos niveles de coordinación que no hemos visto en el pasado. Ana Changuín, gracias por el tiempo y por los Gracias. aportes para el debate sobre los temas políticos. Muy gentil. Gracias a ustedes. Ana Changuín, analista, especialista en materia legislativa, ex viceministra de Gobernabilidad, hablando sobre el derrotero que se viene con el gobierno del presidente electo Daniel Noboa y la futura Asamblea Nacional. Y por cierto, la posibilidad de una consulta plebiscitaria, ¿no?, que está allí en el radar del presidente electo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.